Bendiciones con todos. Tema 3, las verdades de la palabra de Dios. Hoy con el tema, para mí el vivir es Cristo. Y utilizamos Filipenses capítulo 1, versículo del 12 al 30, que dice lo siguiente. Pongámosle mucha atención a este libro, a esta lectura bíblica. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contentación, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué maravillosa expresión. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Qué cosa tan maravillosa, qué expresión tan maravillosa, qué carta tan maravillosa, ¿no es cierto? Pablo dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque cuando estaba con vida se dedicó sin parar a predicar la palabra. Es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. En este mundo tan convulsionado, tan lleno de pecado, debemos sin detenernos predicar la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, después de su oración, prosigue a informarles de su situación actual, la cual sorprendentemente ha sido para bien,
pues han servido para el progreso del Evangelio. En cuanto a Pablo, él no será avergonzado, pues glorificará a Dios, sea por vida o por muerte, pues su vivir es Cristo y por lo tanto el morir es ganancia. Oiga, está preso, está en la cárcel. Y escribe una carta que se regocijen, que se gocen en el Señor, que vivan en el Señor. Es que allí en la cárcel estaba predicando, allí predicaba, allí se convertían los presos, allí se convertían los carceleros, como vemos ejemplos en el libro de Hechos. Convencido de que seguiría con vida y sería liberado, porque estaba preso, insistimos, Pablo les anuncia que les hará una visita, encargándoles por lo pronto que se comporten de una manera digna del Evangelio. De alguna vez, es tan importante el testimonio del cristiano, es tan importante presentar una vida impecable ante los demás, porque el testimonio tiene poder para que llegue a otros y otros también busquen imitar. Diga, esa persona, mire cómo cambió. Pablo era un perseguidor de la iglesia y cambió ese hombre, era un predicador de la palabra de Dios. Se goza aún estando en la cárcel. Yo quiero también hacer lo que hizo esa persona. Es importante el testimonio. Ahora, ideas principales. Nada puede detener la obra de Dios ni sus propósitos. Nada. Nada. Si uno se detiene en predicar, el Señor moverá a otros. Eso téngalo por seguro. Tal como en tiempos del apóstol Pablo. Los tiempos de mayor persecución y cuando los mayores líderes han sido capturados o ejecutados, la palabra ha sido predicada con mayor fuerza. Cuando la iglesia allí en Hechos, el libro de Hechos nos cuenta que fue perseguida, es cuando más salieron a predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Y es lo que hay que hacer hoy día. Entre más peligro, entre más hambruna, entre más enfermedades, es cuando más hay que predicar hoy la palabra. Porque tenemos que aprender a decir, para mí el vivir es Cristo. Pablo fue y es para nosotros un ejemplo de alguien que tiene en más estima hacer la voluntad de Dios y su recompensa celestial que el bienestar temporal. Ese es el problema. Muchos buscamos con mucho afán el bienestar temporal y nos olvidamos de la obra de Cristo. ¿Sí? Es bueno trabajar, es bueno tener una buena casa, es bueno tener sus ahorros, es bueno tener una profesión, pero por encima de eso, más importante es predicar la palabra de Dios, hacer la obra de Dios. Aun cuando la palabra de Dios ha sido predicada con motivos inapropiados, esta ha sido proclamada y muchos hemos sido rescatados de doctrinas falsas. Debemos hablar la verdad y confiar en que Dios abrirá los ojos de los que son engañados. Aprendamos también a estudiar las Escrituras por nuestra cuenta. Debemos comprobar si lo que nos enseñan es correcto. El libro de Hechos pone el ejemplo de los de Tesalónica. Dice que eran más nobles, que iban a casa y revisaban, escudriñaban si esas cosas que les estaban enseñando eran verdad. Hoy día tenemos a disposición la palabra escrita, la palabra en audio. Podemos escucharla, podemos leerla para ver si lo que nos están enseñando es verdad. Es que hoy día también hay muchas enseñanzas que están fuera de la palabra. Se han añadido tradiciones que da miedo, que asusta. Pero el Espíritu Santo le va a guiar a usted a que lea la palabra y allí entienda la verdad. Él le va a revelar la verdad y usted va a buscar al Señor de todo corazón. Aprendemos que la visión eterna de Pablo modela para nosotros, sabiendo que en cualquier circunstancia que se nos presente, podremos glorificar a Dios. No es lo importante si morimos o vivimos. De hecho,
si hemos vivido bien, la muerte será ganancia. Lo importante es que Dios sea glorificado y que nosotros podamos seguir creciendo y preparándonos para nuestro encuentro con Él. Importante es que otros vean nuestro testimonio, que otros escuchen la predicación de la palabra a través de nosotros y también se conviertan. Aprendamos a evaluar nuestra vida no por éxitos terrenales, sino por si estamos viviendo una vida digna del Evangelio o no. ¿Sí? Hoy el mundo tiene diferentes clases sociales. ¿Sí? Los ricos, los de media clase, los pobres, los mendigos, los que no tienen nada, los que pasan hambre. En Cristo no es así. Cuando venimos a Cristo nos convertimos en hijos de Dios y todos somos iguales. Y todos heredamos la vida eterna. Y es lo que tenemos que enseñar. Aprendamos a ver el sufrimiento, porque también hay sufrimiento en la vida cristiana, cuando no venga como consecuencia de una mala acción o decisión, como un regalo de Dios, que recibimos por gracia igual que el crecer en Él. Sí. El cual, aunque difícil y doloroso, traerá fruto de justicia, recompensa, progreso para el Evangelio y para la gloria de Dios. Sí. Cosas importantísimas que nos presenta aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Que a pesar de que estemos sufriendo, a pesar que estemos con prueba, nos podemos regocijar en el Señor. Alegrarnos que en esta vida Cristo es suficiente para nosotros y mañana Él nos regala la vida eterna. Ahora, preguntas para reflexionar sobre este tema. Para que medite en las siguientes preguntas, ¿sí? Preguntas importantes. Piénsela bien, analícelas. Primero, ¿has vivido alguna circunstancia difícil que hayas podido ver que finalmente fue para bien? ¿Finalmente fue para bien, para el progreso de tu bienestar espiritual? Piénselo. Segundo, ¿qué nos enseña Pablo acerca de cómo enfrentar la adversidad? ¿Qué nos enseña? Gozándonos, regocijándonos, ¿no es cierto? Pero usted mismo contéstese esa pregunta. Tercero, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo acerca de la actitud que debemos de tener acerca de quienes predican por ambición personal? Hoy día hay muchas personas que predican por ambición personal. Seguir predicando, pero la palabra de verdad, que les llegue también a ellos y se arrepientan. 4. ¿Cómo entendía la vida y la muerte Pablo? ¿Cómo lo entendía? Para él la vida era predicar de Cristo y si moría, irse a la eternidad. Tenía un gozo dentro de su corazón, dentro de su vida. ¿Qué podemos aprender y qué puedes cambiar en tu vida para reflejar esta realidad? Yo creo que este libro de Filipenses ayuda mucho a esto, ¿no? Hay muchas personas tristes, agobiadas, amargadas. ¿Y qué mejor para leer esta carta a los Filipenses, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña que no debemos gozar aún en medio de la tribulación. Debemos aprender a vivir en Cristo. Es que Cristo padeció también. Padeció mucho, hasta la muerte en la cruz. Y Él lo hizo por amor a nosotros. 5. ¿Estás buscando la forma diligente de llevar una vida digna del Evangelio? Sí, tenemos que hacer todo el esfuerzo para dar un buen testimonio. Un testimonio donde se vea brillar la palabra de Dios. Y eso llegue a los corazones de otras personas. 6. Pablo reta tu forma de ver el sufrimiento. ¿Es un reto? Estando en la cárcel, ¿tú te puedes regocijar? Qué difícil, ¿no es cierto? Pero él se regocija. ¿Por qué? Porque en la cárcel está predicando la palabra de Dios. En la cárcel las personas se están convirtiendo. Y hay muchos ejemplos que no cabe el tema para hablar ahora porque no nos da el tiempo. ¿Sí? ¿Estás dispuesto a verlo como un regalo de Dios? ¿Estás dispuesto a ver las pruebas que te han llegado a tu vida como un regalo de Dios? Creo que, porque después de la prueba viene la calma, ¿no? Después de la prueba
Dice el apóstol Pedro, pone un ejemplo del oro, aunque perecedero en el fuego, se derrite, lo derrite el fuego, ¿sí? Para sacarle las impurezas, después se hace una joya maravillosa, hermosa. Eso quiere hacer cada uno de nosotros, por eso Él manda pruebas. Por eso la vida no es fácil, pero por eso tenemos que aprendernos a gozarnos aún en medio de la prueba. Y eso es maravilloso. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Qué les parece estas verdades que enriquecen nuestras vidas? ¿Qué les parece estas verdades maravillosas que nos enseñan a gozarnos en el Señor, a gozarnos en medio de la tribulación, a dar un buen testimonio? ¿Sí? Nosotros aquí, como en cada video, le presentamos lo que llamamos la oración de fe. Si usted quiere cambiar su vida, si usted quiere tener gozo aún en medio de la tormenta, usted tiene que aprender a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Sí? Nosotros le ponemos lo que llamamos la oración de fe. Usted puede hacer con sus propias palabras, pero queremos guiarle a través de esta oración para que usted venga a Cristo, entregue su vida y su corazón y se convierta en un hijo de Dios y venga a vivir la vida abundante que habló el Señor Jesucristo. Repita la oración con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo en su vida y en su corazón? Maravilloso. Es la mejor decisión que usted ha tomado. Verá que su vida va a cambiar. Verá que su vida va a tomar un rumbo diferente, un rumbo mejor, donde el gozo va a primar, donde van a primar las bendiciones de Dios, el amor de Dios, la predicación de la palabra, entre otras cosas. ¿Sí? Para mantenerse firme, tiene que venir todos los días a la palabra, estudiarla, dejarla que el Espíritu Santo le enseñe, buscar aplicarla y después predicarla. Tener tiempos de oración, conversaciones con Dios, tener tiempos de alabanza, alabando y glorificando a Dios porque Él es el merecedor de alabanzas. Y lo invitamos a la iglesia, hay espacio para usted y su familia, que acá juntos seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias por esa maravillosa palabra que nos presentas cada día, Señor. Por esa palabra de esperanza que nos das cada día, Señor. Nos has dicho hoy día que aún en medio de la prueba nos podemos gozar. Que después vienen las bendiciones. Después viene el crecimiento espiritual, Señor. Así de maravillosa es tu palabra, Señor. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Sí, y glorificamos tu nombre y te decimos que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pedimos que lleves esta palabra por todos los rincones del mundo y por favor que la hagas germinar, que produzca una cosecha, que produzca un cambio para gloria de tu nombre, Señor, y de testimonio del mundo. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, eso es fundamental. Sigamos reenviando a todos nuestros contactos para que otros se enteren de estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno, muy lleno de bendiciones.